Buenas tardes Carmen, Uriel. Hoy con Carmen Álvarez, Museo Sefardí, que está en Toledo, uno de nuestros más importantes museos que nos cuentan toda nuestra historia. Vamos a celebrar conjuntamente Centro Sefarad Israel, con Centro Sefarad Israel, el Día de la Cultura Judía, el Día Europeo de la Cultura Judía, que se celebra en toda Europa. Y nosotros, en el marco de esta colaboración que tenemos siempre con este querido museo, vamos a tener una charla con Uriel Romano, que nos va a hablar de su último libro. Como saben, Centro Sefarad Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, celebra todos los años este día tan especial. Y queremos agradecerte a ti, Carmen, de que estés hoy con nosotros y que podamos celebrarlo conjuntamente. El placer es mutuo, Esther. Muchísimas gracias por la invitación a esta iniciativa conjunta que tan necesaria nos resulta desde el museo, que a nivel nacional podamos hacer proyectos de colaboración como los que solemos hacer entre ambos y desde luego qué mejor ocasión que esta jornada que acabamos de celebrar de la cultura judía en Europa, donde el papel académico, el papel de las instituciones, el papel de los investigadores, divulgadores en torno a esta cultura, que es la que nosotros tratamos con mucho respeto en nuestros centros, sea viva también, viva desde el punto de vista de que todos los que estamos implicados en la misma, en la conservación, en la divulgación de la misma, pues podamos, desde nuestras perspectivas y especialidades distintas, desde nuestros enfoques y aproximaciones, pues compartir sensibilidades, inquietudes y reflexiones críticas críticas constructivas, evidentemente, en torno al panorama de la cultura judía, no solo en España, sino también en Europa, como es en este caso de este primer domingo de septiembre, en vísperas de Rosh Hashanah, y tan interesante para nuestro calendario cultural y de actividades de ambos centros. Tengo el honor de presentar brevemente a nuestro ponente y al que nos va a acompañar toda la sesión, que es Uriel Romano, una persona muy especializada en el papel de las mujeres en el Talmud, que el Talmud, con todo el peso que supone para la cultura y la religión judía, y toda la tradición oral que en sus más de 40 tratados nos aproxima, dedica algunos de ellos, pocos, pero algunos, a nuestras historias de pasado, de tradición y de presente, porque las historias de las mujeres que hoy vamos a rescatar, sin duda, tienen mucho que decir en la sociedad actual, y el papel de la mujer judía en la cultura y en la sociedad internacional cada vez es más vivo, más visible. Sabemos que incluso de plena actualidad, en series, en películas que a todos los públicos se nos aproximan para que puedan conocer un poco mejor nuestra tradición cultural. Uriel, como máximo especialista desde Argentina, además, y con una formación como rabino de su comunidad, pero también muy cosmopolita, puesto que se ha formado en Israel, en Nueva York y también en su país natal, en Argentina, pues nos va a acercar estas historias que tienen que tener el protagonismo necesario, gracias a una obra que publicó hace poco, hace un par de años, Mujeres sabias, piadosas y rebeldes. Vamos a poder conocer distintos enfoques y vivencias que desde la base talmúdica se nos pueden acercar como mensaje de sociedad actual. Y agradeceros tanto al centro como a ti, Uriel, que nos acompañéis hoy y que hagamos esta colaboración a tres voces tan interesante, y que la Jornada Europea de la Cultura Judía tenga su sitio en el panorama también de la gestión cultural en España. Así lo rescatamos y así lo reivindicamos desde el museo y desde Toledo. Un fuerte abrazo y les dejo paso con el ponente. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a ti, Uriel, para estar con nosotros hoy, que estás desde Argentina. Háblanos primero algo sobre tu trabajo y tu vida en Argentina, ¿no? Eres rabino, te
tienes trabajo social. Cuéntanos algo acerca de todo el entorno que tienes en la comunidad judía. Un placer compartir con ustedes, Esther, con Carmen, con todos ustedes, con el Museo Sefarad, con el Centro Sefarad, esta tarde de la cultura judía. Soy un judío argentino. ¿Se escucha bien? Sí, sigue. Sí, Uriel, se escucha muy bien. Criado, nacido aquí en Argentina, en una familia judía tradicional, íbamos a una sinagoga conservadora, mitad origen ashkenazí, mitad origen sefaradí, familia sefaradí oriunda de Siria, que vino aquí a la Argentina hacia comienzos del siglo XX. Y en un momento determinado de mi vida, de mi adolescencia, involucrado en el movimiento juvenil de mi comunidad, decidí seguir mis caminos en la educación judía, por lo cual decidí estudiar para rabino, en el Seminario Rabínico Latinoamericano aquí en la Argentina, luego en Machon Shechter en Jerusalén, donde también pude hacer mi maestría en Talmud y en Halajá. Y aquí estoy, trabajé unos años como rabino en la ciudad de Nueva York, luego volví aquí a la Argentina, donde estoy sirviendo como rabino en la comunidad judaica norte, en las afueras de Buenos Aires, para aquellos que conocen, y Dios mediante pronto también regresaremos con mi familia a un nuevo puesto rabínico en Miami. Pero aparte de mi trabajo congregacional, de poder acompañar a las familias judías en su vida judía, en sus alegrías, en sus tristezas, en los bar o bat mitzvah, en la jupot, en los casamientos, en los entierros, en Shabbat, en Pesach, en Rosh Hashanah. También me dedico bastante de mi tiempo a estudiar nuestras fuentes. Y así fue como llegué a este libro, Las mujeres del Talmud, sabias, piadosas y rebeldes, que hoy tengo el placer de compartir contigo, Esther, y con todos los que me están viendo y escuchando. Pues felicidades por este libro, que además nos interesa mucho por el contenido, porque haces hincapié en el tema de la mujer, que muchas veces queda un poco diluido, ¿no? Y que no llegamos a conocer a estas mujeres que forman parte de nuestra historia. Cuéntanos algo acerca del libro. ¿Quiénes son esas mujeres rebeldes de las que hablas? Bien, si te parece, Esther, voy a hacer un prefacio, una introducción a la pregunta, porque me parece que es importante no dar nada por sentado, ¿no es cierto? Entonces, primero porque voy a hablar de las mujeres del Talmud. Me parece que hay que hablar, aunque sea unos minutos, de lo que es el Talmud, para que todos puedan conocer, ¿no es cierto? Para la cultura judía, en nuestros días, por supuesto que el libro de referencia fundamental es el Tanaj, la Biblia hebrea, y luego de la conclusión de esa Biblia hebrea, que se escribe a lo largo del primer milenio antes de la era común, se cierra en un momento del siglo I de la era común. Luego, la tradición judía rabínica, de la cual todos nosotros somos herederos, publicó dos grandes obras. Una es la Mishnah, que es un libro de ley que trata de poner en la práctica todas las mitzvot, los mandamientos que figuran en la Torá, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, en 63 tratados, divididos en 6 grandes órdenes. Cada tratado versa sobre una mitzvah, un precepto, o un conjunto de preceptos sobre un tema particular. Y a su vez, eso fue a comienzos del siglo III de la era común, específicamente en el año 216. Luego, en el siglo III, IV y V, se abre un periodo de estudio sobre esta Mishnah. Estudio, interpretación, discusión, en las grandes academias judías, especialmente en la tierra de Israel y en Babilonia, donde existían las grandes juderías en esos siglos, y allí se produce el Talmud de la tierra de Israel y el Talmud babilónico. Y en relación al Talmud babilónico es el que estoy trabajando yo. ¿Por qué el Talmud babilónico, no el Talmud de la tierra de Israel? Porque el Talmud se divide en dos grandes temas. Temas de halajá, de ley, es decir, que interpretan esa ley que aparece en la Mishnah. Pero como el Talmud no solamente es un libro que discute la ley, sino como ya estamos discutiendo la ley, de paso te cuento una historia, interpreto un versículo bíblico, te cuento la historia de un rabino, de algún encuentro, de algo, aparecen también lo que se llaman agadot. Agadot son literalmente relatos. Hay relatos de una oración de 3 palabras,
de 5 renglones, de una página, de media página, hay de diferentes medidas. Y yo lo que me baso son en estas Agadot, en estos relatos que aparecen en el Talmud babilónico, fue compilado en algún momento del siglo VI de la Era Común, en el cual hay 1/3 de todo el Talmud babilónico son relatos, son Agadot, o cuestiones que por lo menos no tienen que ver con la halajá, estrictamente con la ley judía. Pero la mayoría de estos relatos, sus protagonistas son rabinos en sus encuentros con otros rabinos, o rabinos en su encuentro con otros judíos no rabinos, o rabinos en su encuentro con gentiles, ya sean campesinos, ya sean comerciantes árabes, ya sean emperadores romanos, líderes del imperio sasánida. Solamente un porcentaje ínfimo, vamos a decirlo, de estos relatos, cientos y miles de relatos, tienen a mujeres como protagonistas. Muy pocas. ¿Por qué? Porque hay que decirlo y hay que ser honestos intelectualmente. El rol que tenía la mujer en estos círculos rabínicos en los primeros siglos de la Era Común no era un lugar privilegiado. Era un lugar secundario. Su función principal, incluso la dice el Talmud, es preparar la comida y trabajar para que su esposo pueda estudiar y que sus hijos esperarlos, a llevarlos al colegio y a traerlos del colegio. Un rol muy servicial para el hombre que estaba en el centro. Claramente, parte de una estructura misógina, machista, patriarcal, donde el hombre, el varón, tenía un rol protagónico en el estudio, en el rezo, que eran las dos grandes actividades que proponía el judaísmo rabínico, y la mujer tenía, por sobre todo, un rol de apoyo para que el hombre pueda hacerlo. Que pueda rezar más tranquilamente trayendo el dinero, trabajando, y que sus hijos puedan ir al colegio mientras ella le prepara la comida. Y, por supuesto, el rol de la procreación. Entonces, la mayoría de las mujeres judías que vivían en la tierra de Israel, en Babilonia, estos dos grandes centros judíos, a lo largo de los primeros siglos de la Era Común, y seguramente también esto se continuó durante gran parte de la Edad Media, tuvo un rol secundario en la vida judía. Como también Esther vale la pena mencionar, no era solo en el judaísmo que sucedía esto. En la inmensa mayoría de las culturas y de las latitudes sucedía exactamente lo mismo. Que hasta el siglo XIX, el siglo XX, la mujer no tenía un rol central en la sociedad. Pero siempre existieron, en toda la historia, en todas las culturas, excepciones a esta regla. Y a estas excepciones, estas mujeres excepcionales, en todo el sentido de la palabra, son las que yo pongo el ojo en mi estudio por el Talmud, revisando de principio a fin las 2.700 páginas, donde hay historias, relatos, donde hay una voz femenina, donde hay un personaje femenino, donde hay una mujer que es protagonista de la historia. Y sobre esas mujeres baso mi libro. Como has dicho tú, está muy bien situado, muy bien explicado qué es el Talmud para quienes están con nosotros nos lo puedan ir siguiendo. Me ha entrado curiosidad sobre, antes que nada, los tiempos. Si puedes volver a explicar cuál es el tiempo de la escritura del Talmud, porque estamos hablando ya del primer exilio, que es interesante recordarlo, y también los tiempos de esos comentarios, a lo largo de qué periodos puedes hablarnos de esas Agadot de las que luego vamos a profundizar un poco más. Revisemos entonces estos datos históricos para ponerlos en contexto. Es la Biblia hebrea, el Tanaj, lo que el mundo cristiano llama el Antiguo Testamento, fue escrito a lo largo de varios siglos del milenio primero antes de la Era Común. Es decir, los primeros textos bíblicos nos llegan del siglo X antes de la Era Común y los últimos del siglo II antes de la Era Común. ¿Sí? Los últimos libros son los libros de Crónicas, el libro de Esther, un poco antes el libro de Eclesiastes, libros muy antiguos es el Éxodo, los Salmos, ¿no? Pero todos los libros que conocemos de la Biblia hebrea se cierra, es hasta el siglo II antes de la Era Común, es decir, hace 2200 años. Luego se abre lo que se llama el periodo intertestamental o el periodo
el periodo, en la tradición judía lo llamamos el periodo del Segundo Templo. Recordamos que el Segundo Templo está de pie desde el 516 antes de la Era Común, cuando la vuelta del primer exilio de Babilonia, hasta el año 70 de la Era Común, cuando es destruido por los romanos. Todo este periodo, que es el final del periodo de la escritura de nuestra Biblia, también empiezan a aparecer otros textos judíos que no terminan en nuestra Biblia hebrea, no están allí, sino que aparecen también luego en algunas Biblias cristianas, llamados libros deuterocanónicos, apócrifos, pseudoepigráficos, que también el protestantismo luego sacó. Y recién en el siglo III de la Era Común, al año 216, en el norte de la tierra de Israel, en la Galilea, Rabbi Yehuda Anasí edita la Mishnah, que es este primer compendio de jurisprudencia rabínica sobre la legislación bíblica. ¿Sí? Para poner un ejemplo, la Biblia dice al comienzo de la Biblia del Génesis, serán fructíferos. Es decir, hay un mandamiento de tener hijos. En ningún momento en la Biblia dice cuántos. 1, 2, 3, 4, 12. Varones, mujeres, es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué pasa si Dios no quiere, uno fallece? Bueno, la Mishnah, en un tratado particular y dentro de un tratado particular de los 63 tratados, trabaja este tema. Y luego de la Mishnah, se abre el estudio de la Mishnah, que el estudio de la Mishnah en hebreo es Talmud. Talmud en hebreo significa estudio. O Gemara, como también se conoce el Talmud, significa estudio en arameo. Por lo cual los rabinos, ya desde el siglo III de la Era Común, no solamente estudiaban la Biblia hebrea, de la cual hacían hermenéutica de los versículos bíblicos, sino que interpretaban esta Mishnah, este código de jurisprudencia rabínica, llamado el método de Talmud o de Gemara, que literalmente es estudio de la Mishnah. Y esto va a varias academias rabínicas a lo largo del siglo III, IV, V y hasta comienzos del siglo VI de la Era Común, donde el Talmud babilónico se termina de editar, mientras que el Talmud de la tierra de Israel ya se había editado hacia el año 350 de la Era Común. Entonces, estas Agadot van a ser puestas por escrito a lo largo del siglo III, a lo largo del siglo IV, del siglo V de la Era Común, especialmente en Babilonia, pero algunos de sus personajes pueden ser anteriores. Pueden ser del siglo I, del siglo II. La mayoría de ellas lo son. ¿Se entiende? Muy bien, sí, perfectamente. Está muy bien explicado y muy claro. Volvamos entonces y luego volveremos a algunas preguntas sobre el Talmud, a esas mujeres. Porque sí hay mujeres en la Biblia, lo que pasa que ahora vamos a entrar en esos relatos que nos estás hablando que recoge el Talmud. En tu libro, ¿qué mujeres has señalado? Bien, esto es importante lo que decís y vamos a recalcar. Cuando yo hablo de las mujeres del Talmud, ¿no? Podría tener tres acepciones, y quiero aclarar, Esther, si te parece. La primera es cómo el Talmud analiza, describe o cuenta relatos sobre las mujeres bíblicas que conocimos. Sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Tzipora, sobre Abigail, sobre Esther, sobre Bathsheba. Y que el Talmud lo hace. El Talmud está lleno de comentarios sobre estas mujeres e interpretaciones rabínicas sobre estas mujeres. Este no es el tema que versa el Talmud. Mi libro, por lo menos, de las mujeres del Talmud. No son las interpretaciones talmúdicas de las mujeres bíblicas. Eso quizás es otro buen libro para publicar en un momento. Tampoco es la mujer en el Talmud, porque la mujer en el Talmud podría ser como la tradición legal judía le da el lugar a la mujer en la sociedad. Porque incluso dentro de los 6 grandes órdenes del Talmud hay uno que se llama Nashim, mujeres, y que se habla sobre el casamiento, sobre el divorcio, sobre la ley del levirato, sobre la ley de la mujer sospechada de adulterio. Por lo cual hay muchísimas leyes del Talmud en relación a las mujeres. Eso tampoco es mi libro. Al margen, con lo que estás comentando, es también tener una ley de divorcio suena algo como muy avanzado para el momento, ¿no? No, en lo absoluto. La Biblia hebrea, el Deuteronomio, capítulo 24, ¿sí? Ya legislaba que cuando un hombre, en este caso solamente el hombre tenía la potestad, no encontraba algo en su mujer,
esto es una discusión, ¿qué significa eso? Digamos, como que ya no quería seguir casado, le daba Sefer Hritut, le daba el libro de divorcio. Pero claro, muchas sociedades tardan mucho en poder reconocer esa separación, es importante también señalarlo. Pues volviendo entonces al tema específico que has señalado, que no es las mujeres de la Biblia relatadas en el Talmud, tampoco es el tratamiento que tiene el Talmud acerca de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son estas mujeres de las que tú nos hablas? Bien. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio? Ver todas estas agadot, estos relatos hermosos, crípticos muchos, y buscar mujeres con nombre propio, primero. ¿Sí? Digamos, mujeres que no sean hermanas de, madres de, esposas de, y buscar relatos sobre estas mujeres y tratar de reconstruir una biografía, porque de una de estas mujeres aparece un solo relato, no es mucho lo que podemos hacer, pero de otras mujeres aparecen varios relatos. Entonces, hay varios ejemplos que podría dar hoy. Vamos a tomar por lo menos 3 o 4 relatos, si te parece, o 3 o 4 mujeres para que nuestros oyentes, nuestros videntes puedan por lo menos conocer 4 mujeres con nombre propio del Talmud. ¿Te parece bien, Esther? Me parece estupendo. Estoy deseando oír esas mujeres. Ok, vamos con la primera. La primera y la más conocida de todas era Bruria. Bruria era la hija de un gran rabino de Rabbi Hanania ben Teradión, que es asesinado por los romanos hacia finales del siglo I de la Era Común, ¿sí? Y es esposa de otro gran rabino, de Rabbi Meir, que Rabbi Meir es uno de los grandes sabios que estructura lo que después va a ser la Mishnah. O sea que está en un círculo rabínico, ¿no es cierto? Hija de un gran rabino, esposa de un gran rabino, pero ella quería valerse por sí sola. No quería ser esa mujer que toda su vida sea procrear, trabajar y traer y llevar a sus hijos de la escuela para que ellos puedan estudiar. Quería ganarse un lugar en el espacio del estudio. Y de Bruri es una de las mujeres que más sabemos del Talmud y dice lo siguiente. Voy a contar un relato que aparece en el Talmud, del Tratado de Eruvin. Rabbi Yossi el Galileo estaba caminando por el camino y se encontró con Bruria. Es un gran rabino, bajando por la montaña y se encuentra con esta mujer Bruria. Él le preguntó, ¿qué camino debemos tomar para llegar a Lod? Querían llegar a la región de Lod, en la parte sur de Israel. ¿Cómo llegamos a Lod? Ella le respondió, Galileo tonto. Glilillo en hebreo. ¿Acaso no dijeron los sabios, no extiendan la conversación con la mujer? Deberías haber simplemente dicho, ¿por dónde Lod? Es decir, Bruria, que ya vemos un carácter fuerte de esta mujer Bruria, cuando se encuentra con un rabino que le hace una pregunta, le dice, pará, rabino. Y se lo dice agresivamente, Galileo tonto, y llamar así a un gran rabino hace 1900 años era mucha chutzpah, mucha desfachatez. Y le dice, vos estás infringiendo lo que los propios sabios dicen. Que los sabios dicen, no extiendan la conversación con la mujer. No hay que tener demasiadas conversaciones con las mujeres porque una conversación puede llevar una cosa y una cosa otra cosa, entonces hay que evitarlo. Entonces, en vez de preguntarme, ¿qué camino debemos tomar a Lod? Con tantas palabras, directamente decime, ¿hacia dónde Lod? Con 2 palabras lo hubieses hecho. Pero la reflexión es, claramente, no cambia mucho, ¿no es cierto, Esther? Usar 2 palabras o 4 palabras para preguntar. Por supuesto, cuando los rabinos decían en Pirkei Avot que no hay que extender la conversación con la mujer, tenían que ver por esta idea de que la conversación va a llegar a algo sexual, quizás, y eso querían impedirlo de entrada. Pero una conversación casual en el camino no es lo que se referían a ellos. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Bruria? Bruria intenta demostrar que ella sabe. Ella sabe tanta Torah, ella sabe tanta halajá como este Rabbi Yossi, que no lo llama Rabbi Yossi, lo llama Galileo tonto. Uriel, también indirectamente, y no quiero discutir contigo esto, simplemente te digo algo más, aparte de que ella está demostrando que sabe, también ahí puede entenderse como una lectura un poco irónica. Yo sé
Y tú y yo que estoy del lado de la mujer a la que no puedes hablar, te recrimino, ¿no? Porque ella está jugando también con la ironía. Sí, siempre, siempre. Hay algo de los relatos talmúdicos donde la ironía está muy presente. Y por supuesto que justo el tema que el Talmud decide retratar de Bruri su encuentro con un gran rabino que fue Rabbi Yossi es esto, es decir, a mí que me están discriminando, yo soy la discriminada, termino sabiendo mucho más que vos. Bien, hay otro relato en el cual Bruria entra en la yeshiva, en la Academia de Estudios Rabínicos, y ve a un estudiante de Torah, y ve que está estudiando en silencio. Está estudiando, y ella le pega, le da como un cachetazo, y le dice, no se estudia de forma silenciosa, hay que estudiar en voz alta. Primero que es un principio judío muy conocido, que la forma que realmente de aprender con H intermedia los textos y el conocimiento es en voz alta, nunca en voz baja. Porque no sé si te pasa, Esther, a veces cuando estamos leyendo en silencio, nuestra cabeza se puede ir a otro lado. En cambio, cuando leemos en voz alta, estamos concentrados en el texto. Pero también, ¿qué es lo que quiere demostrar ella a un hombre, a un joven que tenía el privilegio hace 1800 años, 1900 años de estudiar? Es como esa bronca que tiene, ese enojo que tiene Bruria por decir, ¿por qué él, que es un ignorante, que no sabe que hay que estudiar en voz alta, termina estudiando y yo no puedo? E incluso hay una historia más de Bruria, una historia fascinante, en la cual su esposo, Rabbi Meir, está siendo maltratado por gente en el barrio. Y como los rabinos no eran conocidos por tener mucha fuerza, lo único que podían hacer era rezarle a Dios para que mueran estos malhechores que le estaban haciendo el mal. Y Bruria le dice en un momento a Rabbi Meir, ¿qué estás haciendo? Rabbi Meir, ¿qué estás haciendo? Estoy rezando para que mueran. ¿Y dónde sabes que se puede rezar para que una persona muera? Le pregunta a Bruria. Le dice, porque hay un versículo bíblico en el libro de los Salmos que dicen, Itamu Jotim Minaretz, que se terminen los malvados del mundo. Por eso os digo, si Dios lo dice, yo puedo rezar para que eso suceda. Y Bruria le dice, estás leyendo mal. Yo todo lo que estoy diciendo son relatos que están en el Talmud, pero los converso así, es más entretenido, pero literalmente está así. No me salteo una palabra. Bruria le dice, estás leyendo mal hebreo. Ahí no dice Itamu Jotim Minaretz, Itamu Hataim, que se terminen los pecados y la maldad del mundo. Porque el hebreo te permite, al no estar puntuado, al no tener nekudot, te permite estas dos lecturas con las mismas consonantes, pecadores o pecados. Rabbi Meir, porque era hombre, quería terminar con las personas, no con el problema. Bruria, que tiene un costado más femenino, dice, no, hay que terminar con la raíz del problema, la maldad, no los malhechores. Finalmente, Rabbi Meir reconoce que Bruria tiene una mejor lectura de ese texto bíblico y cambia su bendición. Y pide que vuelvan en Teshuvá, que vuelvan en arrepentimiento. Acá vemos otra historia de Bruria, con el Galileo, con ese estudiante de Torah y con su marido, que ella se mete, ¿no? Que tampoco era muy esperado de la mujer, que incluso si ves un error en el otro, no te metes así. A un rabino, a un estudiante, a tu propio marido. No se esperaba esto de una mujer. En cambio, Bruria quiere demostrar que ella sabe. Por eso, me parece muy interesante, antes de volver a estos personajes, has hablado del método del Talmud, que creo que es interesante que nos lo señales, que cómo es ese método de aprendizaje, de lectura y de estudio. Bueno, en su época estaba basado en el estudio sistemático de la Mishnah, que es el libro fundante, comparándolo con otras tradiciones textuales y orales, como la Tosefta, que se llama, o la Braita, un estudio muy incisivo de la Mishnah, que se tomaba la Mishnah como base, se la estudiaba, se la discutía, se traían versículos bíblicos. Es decir, se basa en la discusión entre unos y otros y se recogen esas discusiones. Claro, el Talmud es una recolección de cientos y miles de discusiones que sucedieron a lo largo de 3 siglos en diferentes academias de estudios rabínicos,
basados en la Mishnah, discutiendo sobre si la posición de uno era la correcta, la posición del otro era correcta, y en base a eso, también como el Talmud se terminó convirtiendo en un libro de acervo cultural judío, cuando están entre medio de todas estas discusiones, el editor talmúdico trae estos relatos, trae estas enseñanzas paralelas que no son el centro del debate rabínico, pero que se conectan de alguna forma u otra. Muy bien. Vale, pues la verdad que es muy interesante esta mujer que nos has señalado, que tenía carácter, como dices. Hablas de ellas en tu libro. También, ¿qué otra mujer también destacas? Entonces, por supuesto que si hay que conocer una mujer de los tipos talmúdicos, Bruria. Después hay otra mujer, que vamos a leer este relato, si te parece, Esther, que creo que te va a fascinar a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Vamos a leer este relato íntegramente. Vamos a analizarlo. ¿Qué te parece, Esther? Vamos a ser talmúdicos con este texto. Para enterarnos también de la metodología, cómo entramos al Talmud. Esta mujer se llama Jomá, que ya, pues siempre hay que decirlo, los nombres ya aparecían en la Biblia, pero también aparecen en los textos rabínicos, hay que prestar atención a los nombres. Ya con Bruria significa Baruria, lo que es claro para Dios. Una mujer que tenía claras las cosas. Y Jomá puede significar en hebreo o bien caliente, Jom, o bien Jomá, un muro. Entonces, ya en el nombre, entonces de vuelta, la tradición talmúdica es prestemos atención a los detalles. Le encontramos en el Tratado de Ketubot, en el Tratado que versa sobre todas las leyes matrimoniales, y en un contexto en el cual la pregunta alágica era, y por eso lo quiero poner en contexto, la pregunta legal era, cuando un hombre muere, le deja a su esposa lo que se conoce la ketubá, que es el contrato matrimonial, que es una suma determinada de dinero para que la mujer pueda mantenerse por lo menos un año. Para conseguir trabajo, otra pareja, rehacer su vida. En esta ketubá, en ciertos casos particulares, la mujer no podía cobrar el dinero de entrada, sino que tenía que ir mensualmente y demás a reclamar al tribunal rabínico un porcentaje de esa ketubá para pagar las cosas que tengan que pagar, en particular la comida. La pregunta que se hace el Talmud es si la mujer puede reclamar como parte de la manutención de la ketubá vino. ¿Puede vino? ¿No puede vino? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, hay discusiones. Si acostumbraba con su marido a tomar vino todas las noches, quizás puede. Pero una mujer que... Antes de seguir, una pregunta, ¿pero la mujer no hereda del marido? Sí, hereda, pero hay casos particulares donde hay como se guarda esa ketubá por diferentes motivos y hay un tribunal rabínico que va dando parte de esa manutención de forma semanal. A veces tenía que ver casos cuando el marido tenía hijos que eran de otra mujer y eran los hijos de esta otra mujer los que heredaban y tenían que ir pagándole la ketubá a la mujer. Pues yo siempre pensé que la ketubá tenía más que ver con el divorcio y no con el caso de una viuda, pero me parece interesante. Es que la ketubá tiene los dos fines. La ketubá se da. La ketubá es un pagaré. Porque dice, la propia Gemara dice que en un comienzo los jóvenes tenían que tener una suma importante de dinero para poder casarse con una mujer, para poder asegurarse su futuro en caso de divorcio o de muerte. Entonces, imagínate que un joven tenía que tener para casarse a los 20 años $20,000. Y lo que pasaba, dice Shimon Ben Shetach, en el siglo I antes de la común, que la mayoría de los jóvenes no tenía ese dinero. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que sucedía? Se casaban cada vez más tarde o no se casaban. No era bueno ni para los hombres ni para las mujeres. Entonces, la ketubá es esta suma de, vamos a decir, $20,000, $10,000, lo que fuese, para poder mantenerse por lo menos un año. En vez de tener que tenerlo de entrada, el hombre se aseguraba y lo escribía en la ketubá que en caso de su propia muerte, viudez, o en caso de divorcio, le va a pagar esta suma de dinero a la mujer. Y en ese contexto entra la historia de Jomá. Dice así, Jomá, la esposa de Abaye. Siempre todas estas mujeres talmúdicas que vamos a ver son esposas de, madres de, hijas de.
nunca totalmente independientes, pero con nombre propio que ya no es poco. Joma era la esposa de Abaye. ¿Quién era Abaye? En el siglo IV de la era común en Babilonia, Abaye era el Messi de la época. Era el rabino más importante de su ciudad. Pero muere Abaye. Entonces Joma se presenta delante de Raba, que solía ser el compañero de estudio de Abaye, que ahora lo sucedió como el rabino principal de la ciudad. ¿Y para qué se presenta? Para reclamarle su manutención. Es decir, me pertenece parte de la ketubá de mi marido, tengo que cobrarla. Le dijo, proporcióname el sustento. Raba así lo hizo. Por supuesto, querés el dinero, acá tenés para la harina, para el aceite, para los pescados, para el queso, acá tenés el dinero. Joma le reclamó, proporcióname vino para mí. Pará, acá en la lista que me mandaste, que puedo, veo muchas cosas, pero vino no, y quiero vino. Él le dijo, yo sé que Nahmani, otro nombre de Abaye, no solía tomar vino. Acá ya vemos algo. Es decir, si yo hubiese sabido que él solía tomar vino, quizás te hubiese puesto vino como parte de tu sustento. Porque imagino que lo que mismo que hacía él, hacías vos. Por eso también es otro principio central de la tzedaká y de la ketubá. Que cuando uno, la ketubá, tiene que mantener el nivel de vida de la mujer antes de la muerte del marido. Entonces, si estaban acostumbrados a comer carne y salmón todos los días, bueno, la ketubá tiene que responder a eso y no le puede dar simplemente arroz y maíz o harina. No existía el maíz en ese momento, en ese lugar del mundo. ¿Sí? Pero en este caso, al parecer, Raba, que era muy amigo de Abaye, le dice, pero él no tomaba vino, ¿por qué me estás reclamando vino? Y aparte el Talmud dice que una mujer tomando vino sola es bastante problemático, ¿no? ¿Qué va a hacer una mujer tomando vino sola? Se le van a ir el libido, va a salir, va a hacer cosas prohibidas, no va a estar en sus cabales. No lo veía muy bien el Talmud. Entonces Raba dice, ¿por qué te voy a dar vino? Ella le contestó, por la vida del maestro, una forma de juramento rabínico, es decir, por la vida de mi difunto marido. Él me solía dar de tomar en grandes copas. Ella le así, voy a explicar, él le explicó así, me daba de tomar copas así de grandes de vino, le dijo. También es interesante. Acá vemos algo de Joma muy interesante, que es, no necesariamente dice que a Abaye también le gustaba el vino. No es que decía, tomábamos juntos grandes vinos. Él me daba de tomar a mi vino. Yo disfrutaba el vino. Siempre pongo el ejemplo con mi mujer y el whisky. Hay mucha gente que me regala whisky a mí, porque piensa que los rabinos, hombres heterosexuales, le gusta el whisky. A mí no me gusta el whisky para nada. Pero a mi mujer le encanta. El whisky para mi mujer. Entonces, si Dios no quiere, yo voy, alguien dice, pero yo sé que el rabino Uri no tomaba whisky. ¿Qué significa que no tomaba whisky? Él no tomaba whisky, yo tomaba whisky. Él no tomaba vino, Abaye, yo tomaba vino. Y él me daba a mí en copas así de grandes. Y fíjense lo que pasa cuando le está demostrando físicamente. Mientras le mostraba el tamaño de las copas, ¿sí? Levantando así el brazo, Esther, presta atención, levantaba el brazo así, su hombro se destapó y una luz alumbró el juzgado. ¿Qué pasó? Como que estaba mostrando y se le todo el recato que tenía, imagino de una prenda larga, se le cayó y con la piel, al parecer tenía una piel blanca, una piel hermosa, se iluminó todo el juzgado. Una metáfora, ¿no es cierto? De una mujer radiante, bella, hermosa, que ilumina un lugar con su presencia. ¿Acá estamos bien, Esther? Muy bien. Ahora viene la parte mejor del relato, ¿eh? Y esto, quiero decirles, está en el Talmud, en el libro más sagrado del judaísmo. No se van a imaginar lo que pasa. Raba, que era el juez, se levantó en ese momento, cuando el juzgado se alumbró de la luz por ver piel descubierta de esta mujer, fue hasta su casa, al parecer vivía cerca, y le pidió a su mujer, la hija de Rab Hizda, tener relaciones sexuales. Todo eso lo dice el Talmud. O sea, vamos a resumir. Está hablando con todos
se levanta de la sesión antes de tomar decisiones acerca del vino y se va a su casa para tener relaciones con su propia mujer. Sí. Bien. A ver, no sabemos, el Talmud también es muy críptico en esta Sagadot, en estos relatos. No sabemos si concluyó y dio un dictamen si podés tener vino, no podés tener vino. No sabemos, pero algo sucedió cuando vio la desnudez o parte de la desnudez del brazo, que para esa época era ver mucho. O sea, que no sabemos tampoco la conclusión del vino. Eso es maravilloso del Talmud. El Talmud muchas veces deja debates abiertos, tanto legales como en relatos, que es el lector el que tiene que completar. Bueno, porque Uriel, acerca del vino, yo creo que ella, Jomá se llama, ¿no? Ella debería de haber explicado que también necesitaba el vino para el kiddush, es decir, para la bendición sagrada del vino que se dice en el sábado y en el viernes por la noche. Eso es muy lindo, Esther, pero lo que digo es, podría haber sido un buen reclamo, pero ella no va por lo ritual, ella dice, no, ella va por el derecho. El derecho, yo tengo derecho a tomar vino. No solamente tengo derecho, es un placer para mí. Y lo disfrutaba en la vida de mi marido y ahora lo quiero seguir disfrutando. También por eso estos relatos son lo que se llama Yotze min haklal, sale, es una excepcionalidad. Porque la mayoría de las mujeres... La conclusión, entonces, también acerca de terminar con este rabino que se va a su casa, ¿tú cómo lo interpretas? No, pero sigue la historia. Raba se levantó, fue hasta su casa y le pidió a su mujer, la hija de Rav Hizda, tener relaciones sexuales. ¿Por qué le pide tener relaciones sexuales a la hija de Rav Hizda? ¿Qué es lo que le pasó a Raba en el juzgado? Se excitó, vio a esta mujer hermosa, al parecer Joma, esta mujer hermosa, vio parte de su piel y su instinto sexual se elevó. Y yo no tengo prurito, dicen, ¿cómo un rabino va a hablar así? El Talmud no tiene ningún problema de hablar de esto. Habla de sexo, habla de enfermedades, habla de menstruación. Habla de todos los temas que son tabú, no habla. Todos esos temas hay que hablarlos. ¿Qué pasa? Raba le pasa esto, pero no es que va y quiere acostarse con Joma, porque esto hubiese sido un problema mayor. Él va y quiere acostarse con su propia mujer. La hija de Rav Hizda le dice, pará, ¿quién estuvo recién en el juzgado? A la hija de Rav Hizda le parece raro, vos te vas a la mañana al juzgado, volvés a la noche, nunca volvés a media tarde, a media mañana aquí. Algo pasó que a vos te puso de esta forma. Él le contestó, Joma a la esposa de Abaye. Él la manda al frente. ¿Por qué la manda al frente? Bueno, porque la manda al frente. Salió tras ella, es decir, la esposa de Raba salió tras Joma a buscarla y la golpeó con un candado de cofre hasta que la sacó de toda la ciudad de Mejosa donde vivían. Y le dijo, ya has matado a 3 y ahora vienes a matar a uno más. Es un relato que aparece en otro lugar del Talmud, que Joma, al parecer Abaye, era el tercer marido de ella, que sus 2 maridos anteriores ya habían muerto y ahora Abaye también murió. ¿Y qué es lo que siente la hija de Rav Hizda? Que Joma no fue al juzgado únicamente para pedir vino, sino ¿para qué? Para conquistar a Raba, que se había convertido en el gran rabino de la ciudad, para tenerlo como esposo. Y decirle, me lo vas a terminar matando, porque mataste o se murieron tus otros esposos anteriores. Acá es una historia que es fascinante en diferentes niveles para interpretarlo. Primero es, Joma cuando levanta los brazos para mostrar el tamaño, lo hace a propósito sabiendo que quizás su hermosura, su sensualidad va a poder conquistar a Raba y Raba le va a asignar el vino como ella quería. ¿Es una estrategia de seducción o simplemente se le cayó? Y lo maravilloso del Talmud es que lo deja abierto. Depende del lector. ¿Y cuáles son los prejuicios nuestros? Sí, las mujeres utilizan su hermosura como trampa para conseguir sus fines. O dicen, no, simplemente se le cayó. Y el problema lo tiene Raba, que se excitó. ¿Qué culpa la tiene, Joma? Y la segunda, la esposa de Raba no se enoja con Raba. ¿Con quién se enoja? Con la pobre Joma que quizás no hizo nada.
y que quizás es una simple mujer, hermosa, desdichada, que tuvo la desgracia de que varios maridos se mueran. Pero es la propia mujer la que esconde también este machismo. De que es la mujer la que utiliza. ¿Y por qué no le decís algo raba a tu marido? Es muy interesante, Uriel. Muy bien traída esa historia. Me estaba acordando, fíjate tú cómo los tiempos se van cruzando, de una historia en Stiesel, en la serie de televisión, en la que el protagonista se enamora de una mujer en la que han muerto dos de sus maridos. Y el padre le dice al protagonista que quiere ser pintor que ¿qué quieres? ¿Que te mate a ti también? O sea, recuerda todas estas historias que están allí en nuestro acervo cultural y que se reflejan de repente en una historia contemporánea. Muy interesante la historia de esta mujer, da para meditar. Lo interesante de lo que estás contando es que no hay juicio, sino que simplemente hay relato, que es lo que nos importa, porque el juicio lo podemos poner nosotros, pero hay una autenticidad de la historia que es lo que permanece, ¿no? Y yo creo que ahí está también la clave de la permanencia del Talmud. Así es. Así es. Esther, ¿tenemos tiempo para un relato más o no? ¿Cómo es? La verdad es que estaba muy cerca del final, pero nos daba mucha pena que no nos cuentes un pequeño relato más. Así que te pido que lo hagas porque es muy interesante lo que nos estás contando. Bueno, este relato, por supuesto, todos los que quieran el libro lo pueden ver acá. Estas historias que a veces dicen, ¿cómo el Talmud va a decir eso? Están. Yo lo único que... mi principal trabajo fue la traducción. Tomé el hebreo arameo original, que el Talmud está en estos dos idiomas, lo traduje al español, y después empecé a interpretarlo, a investigar sobre estas historias. La última historia que voy a contar es la historia de una mujer llamada Yehudit. No es la Yehudit del libro apócrifo Judith, ¿sí? Sino otra Yehudit, un nombre muy común dentro de muchas mujeres judías de la época. Y este relato es el siguiente. Es una mujer que, dice el Talmud, le dolía mucho parir. Esta es la característica de esta Yehudit. Estaba casada con Rabbi Hía, un rabino muy importante, y le costaba mucho parir. ¿Y por qué nos explica el Talmud? Porque al parecer todos sus partos, que había tenido por lo menos dos, eran de mellizos, y que uno nacía a los 7 meses y al otro al 9º mes. No sabemos si esto se puede pasar, no puede pasar, una mujer estar dos meses postrada en la cama, pero al parecer tenía este tipo de parto muy doloroso, aparte de mellizos. Uno nacía al término del 7º mes, el otro se quedaba 2 meses más incubando en el vientre materno. Y entonces, en un momento, va a lo de su marido, va a su marido, y le dice, en un primer relato, le dice, mi madre me contó que antes de casarme contigo ya me había comprometido con otro hombre. Por lo cual, lo que le dice es, nuestro matrimonio es inválido. ¿Para qué le dice esto? Porque ella quiere dejar de parir, porque sabe que cada vez que va a tener relaciones sexuales va a terminar pariendo y va a ser con dolor, porque métodos anticonceptivos, si bien el Talmud habla de alguno, era muy difícil en el mundo antiguo, y nada seguro, y ella no quería dejar de sufrir. Entonces, la única forma de dejar de parir con dolor, ¿cuál era? Divorciarse del marido. Pero como la mujer no tenía el instrumento ella para ir y divorciarse del marido, inventa una historia, dice que cuando yo era chica me había comprometido con otro, por lo cual nuestro casamiento es inválido, por lo cual tenés la obligación de divorciarme. El marido le dice, esto que te contó tu mamá no es válido. Rabbi Hía es como parece insensible al dolor de su mujer. Estoy contando rápido porque sé que tenemos poco tiempo. ¿No? Entonces ella se queda con el marido. No le puedo hacer nada. Al parecer, tiempo después, no sabemos cuánto, una vez que volvió a parir con dolor, se disfrazó de otra mujer. También hay varias historias talmúdicas muy interesantes en las que mujeres se disfrazan para conseguir ciertos fines. Y va
a lo de la yeshiva, a la academia rabínica, en la cual su marido era el Rosh Yeshiva, era el rabino principal. Pero no se presenta como su esposa, se presenta como ¿quién? Como una mujer disfrazada. Y le pregunta, le hace una pregunta legal. ¿El mandamiento de procrear recae sobre el hombre o sobre la mujer? Pregunta la mujer, ocultada, disfrazada, a su marido, pero ahora no como marido, sino como rabino y mujer judía más del barrio. Y el marido le responde, la respuesta lógica, recae sobre el hombre. ¿Por qué la mitzvah, el mandamiento de procrear recae sobre el hombre y sobre la mujer? Me invitan en otro momento y lo comentamos. Pero por ahora, créanme que esa es la resolución halógica. Entonces ella dice, entonces, si recae sobre el hombre, yo ya no tengo la obligación de tener hijos, ¿no? Porque recae sobre el hombre. Entonces va, dice el Talmud, y toma una pócima para quedar infértil. Me parece una suerte de tuyos, yerbas y demás cosas. Y la mujer queda infértil. Así termina la historia. Y es un relato maravilloso en lo cual, nuevamente, una mujer que la propia sociedad la arrincona a procrear a pesar de tu intenso dolor, y que su marido es insensible al dolor, y que la propia ley es insensible a su dolor, que sabe que intentó divorciarse creando una historia, no lo logró hacer, ahora quedó anclada a su marido, pero ahora utilizó la inteligencia, utilizó su sabiduría, utilizó artilugios legales para conseguir su objetivo. ¿Era qué? Dejar de parir con dolor. Con la anuencia de ahora su esposo, pero como autoridad rabínica, de decir, es cierto, si el mandamiento recae sobre los hombres, las mujeres no están obligadas. Por lo cual, vos podés tomar esta pócima de infertilidad. Cuando el marido se enteró que era su mujer, eso es otro tema. La que le muy interesante esta negociación con la propia ley, ¿no? Y con la historia. Muy interesante, Uriel, muchísimas gracias. Por último, y el principio, nuestros seguidores, ¿cómo pueden encontrar tu libro? La respuesta es no pueden, no. Porque se agotó, la primera edición se agotó, la hizo Río Piedras, Certeza Río Piedras, allí en España. No creo que queden algunos ejemplares. El que lo encuentra, si alguien lo encuentra, bienvenido sea, está en algunas librerías, pero ahora estamos prontamente a sacar una segunda edición ampliada y revisada que va a estar por lo menos en el corto plazo de forma virtual. Pero si alguno, digamos, en Amazon, va a estar en Amazon para poder descargar de forma virtual. Las mujeres del Talmud, sabias, piadosas y rebeldes. Muchísimas gracias, Uriel. Feliz nuevo año, 5782, y te esperamos seguir encontrando en nuestro canal para que nos sigas ilustrando acerca de esta forma de leer y de entender nuestra cultura. Muchísimas gracias, Uriel. Un placer, Esther. Shana Tova para todos. Shana Tova.